Hay casos que no se resuelven con esposas ni veredictos, sino con silencios que pesan más que la culpa. En una diócesis envuelta en sombras, una bala errante, un nombre olvidado y un obispo que no desea justicia nos conducirán hacia un misterio donde el crimen no siempre deja cadáver, pero sí cicatrices. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está bien a punto de empezar. Era una de aquellas tardes londinenses en las que el cielo, grisáceo y monótono, parecía no ofrecer al espíritu sino una resignación melancólica. Me hallaba en nuestro salón de Baker Street leyendo con cierta apatía una monografía médica de escaso valor, cuando Holmes, que llevaba largo rato en silencio mirando fijamente por la ventana, rompió la quietud con una observación tan sutil como desconcertante. «Watson, ¿ha notado usted cuán breves son las misivas que traen consigo los misterios más hondos?» Antes de que pudiera formular una respuesta, la criada entró con una pequeña bandeja sobre la que reposaba un sobre delgado, sin matasellos visible. Holmes lo tomó, lo observó al trasluz y lo abrió con lentitud. El contenido se reducía a 3 líneas escritas con una caligrafía femenina, elegante, pero trémula. Le ruego acuda con urgencia a la residencia episcopal de Belminster. El obispo ha sido herido. No informe a la policía. Por discreción y compasión. Una amiga silenciosa. No había firma, ni fecha, ni papel de encabezado. Holmes me extendió la hoja sin hablar. La leí 2 veces antes de alzar la mirada, en busca de su interpretación. ¿Qué le parece, Watson? Me parece, Holmes, que alguien desea evitar el escándalo. Tal vez una amante, o una confidente. Holmes asintió, aunque sin la satisfacción habitual de quien confirma una hipótesis. O tal vez, mi querido amigo, se trata de alguien cuya voz ha sido acallada por años, y que hoy ha decidido hablar sin revelar su rostro. El carruaje fue llamado de inmediato. Ni un solo comentario más. Cruzamos hasta llegar a Belminster. Pero ambos sabíamos que aquel sobre incompleto traía consigo un crimen más profundo que el que menciona la tinta. La residencia episcopal de Belminster, con sus muros recubiertos de hiedra envejecida y sus ventanales plomizos, nos recibió con un aire de recogimiento perturbado. Un diácono nervioso, de sotana ajada y expresión consternada, nos condujo en silencio hasta una habitación del primer piso, donde yacía el obispo sobre una chaise longue, envuelto en mantas y rodeado de silencio contenido. «No ha perdido el conocimiento, señor Holmes», susurró el diácono, «pero el médico rural no ha querido intervenir sin el permiso del prelado mayor». Holmes no respondió. Su mirada ya examinaba los detalles de la estancia. El crucifijo ligeramente torcido, una copa medio vacía sobre el aparador, un libro de salmos, abierto en la página equivocada. Me incliné hacia el obispo, cuya palidez no era más que una leve sombra sobre un rostro acostumbrado a las penumbras. «Un roce, apenas», murmuró el clérigo. «Una bala que pasó rozando el hombro. No hay más que eso. El escándalo sería peor que la herida». Holmes, sin pronunciar palabra, pidió ver la túnica con la que había sido alcanzado. Le fue entregada por una hermana enfermera, que evitó todo contacto visual. Mientras la extendía sobre la mesa, Holmes estudió con lupa una perforación en el lado izquierdo, a la altura del hombro. Un leve rastro de sangre confirmaba la herida superficial. Pero fue entonces cuando su mano se detuvo sobre un segundo agujero, más abajo, en la parte inferior del tejido, allí donde no se encontraba herida alguna. «Curioso», musitó, más para sí que para nosotros. «Una túnica, 2 orificios, y un solo disparo, según todos». Introdujo los dedos con delicadeza por el forro y extrajo, con gesto casi reverente, una pequeña bala deformada, aún tibia. «Esta no ha volado, ha sido colocada». Y su mensaje, aunque sin palabras,
resuena más que cualquier sermón. La hermana retrocedió un paso al ver la bala, y por primera vez el obispo cerró los ojos, no por dolor, sino por algo más antiguo, culpa, tal vez, o memoria. Una hora después, mientras el obispo reposaba bajo vigilancia y el crepúsculo comenzaba a filtrar sus tonos grises en la piedra del edificio, Holmes solicitó examinar la capilla privada donde, según testimonio general, se había producido el disparo. Le acompañé sin palabras. Conocía bien ese estado suyo, en el que la razón se agudiza al extremo del silencio. El lugar estaba aún en desorden. Algunos bancos de madera habían sido desplazados por la urgencia del suceso, y los vitrales del lado este, normalmente inmaculados, presentaban varios impactos y fragmentos de cristal esparcidos por el suelo de losa. ¿Dónde exactamente ocurrió el hecho?, preguntó Holmes al joven organista, que había sido el primero en hallar al obispo tras el incidente. Justo aquí, respondió, señalando un punto junto al altar lateral. Le oí gritar, entré, y lo vi inclinado, sangrando levemente. Creí que era un desmayo. Holmes se arrodilló, recogió con su pañuelo un pequeño trozo de vidrio y lo examinó detenidamente. «Observe esto, Watson», dijo, tendiéndome el fragmento. «Los cortes son internos, no externos. Este vidrio ha estallado desde dentro de la capilla, no hacia ella. ¿Insinúa que el disparo no vino de fuera? Lo afirmo, y más aún, observe la orientación de los demás fragmentos. Algunos cayeron hacia el este, otros hacia el oeste. La dirección del impacto no es unívoca. Volvió a mirar hacia el altar, y luego al ventanal central. Ninguna bala puede dividirse en dos trayectorias. Pero la mentira, Watson, sí puede. Y cuando lo hace, su sombra se proyecta en direcciones opuestas. Aquel razonamiento sembró en mí una inquietud inesperada. Si el ataque no venía de fuera, ¿qué otras manos dentro de la casa portaban armas en nombre del silencio? Holmes solicitó, sin levantar la voz, acceder a la sacristía adyacente, que aún conservaba las luces apagadas. Encendió una lámpara de aceite que colgaba del muro y comenzó a trazar mentalmente las distancias. Yo le seguí sin interrupciones, aunque no podía evitar sentirme más perplejo con cada paso. La trayectoria de la bala hallada en la túnica, dijo, no corresponde con ninguna línea recta desde ninguna de estas ventanas ni puertas. Mire aquí. Desde el ángulo en que fue hallada, el proyectil habría necesitado rebotar 2 veces, o ser depositado. Se acercó al perchero donde la túnica había sido colgada antes del servicio vespertino. Midió la altura exacta, la inclinación de la tela, y luego inspeccionó el suelo con su lupa, deteniéndose ante una mota de polvo apenas alterada. No hay huellas recientes en esta esquina, salvo las de un calzado pequeño, diría que femenino, y sin embargo, alguien estuvo aquí lo suficiente como para colocar la bala entre los pliegues del forro. ¿Cree usted que fue una advertencia simbólica, Holmes?, pregunté, sintiendo un escalofrío nada médico. Sin duda alguna, esta segunda bala no pretendía matar, sino recordar, y no a cualquier destinatario, sino a alguien cuya conciencia, como la túnica, guarda aún fragmentos de una vieja herida. El sonido apagado de una campana nos llegó desde el pasillo. Holmes guardó su libreta con movimientos lentos. Ningún testigo ha visto nada, ninguna cámara, ninguna confesión. Pero el que calla, Watson, a menudo lo hace no por falta de palabras, sino por exceso de verdad. Y sin mirar atrás, se dirigió hacia el pasillo, como si supiera que aquella noche los pasos que resonaban en las losas no eran solamente los nuestros. El carruaje avanzaba con lentitud por las calles adoquinadas, y el ritmo constante de los cascos sobre la piedra parecía acompañar el silencio inhabitual que Holmes mantenía desde que abandonamos la residencia episcopal. A diferencia de otras ocasiones en las que, tras una primera visita, se deleitaba en compartir conmigo conjeturas tempranas, esta vez permanecía abstraído, con los ojos fijos en un punto indefinido
más allá del cristal empañado. Observé en él una especie de gravedad silenciosa, no de carácter puramente intelectual, sino de una naturaleza que rara vez le afloraba, la del recuerdo. Tenía el ceño apenas fruncido, y aunque su cuerpo se mantenía inmóvil, sus dedos jugaban con el borde del guante izquierdo, en un gesto mecánico que sólo aparecía cuando sus pensamientos rozaban terrenos de especial sensibilidad. ¿Le ha perturbado algo, Holmes? Me atreví finalmente a preguntar. ¿Fue acaso el rostro del obispo o el silencio de su hermana lo que ha encendido en usted tal reserva? Holmes tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue baja, no tanto por discreción como por un inusual tono de introspección. He visto algo en sus ojos, Watson. No una mentira, sino algo más sutil. El reflejo de un eco no resuelto. Hay rostros que no mienten porque han olvidado cómo hacerlo. El del obispo es uno de ellos. Volvió la mirada hacia mí brevemente y luego regresó a su contemplación muda de la bruma exterior. No lo diré aún, pero hay un rostro detrás del suyo, uno que él ha sepultado bajo capas de virtud y al que alguien quiere resucitar, bala mediante. Esa frase quedó suspendida entre nosotros, y su peso me siguió como una sombra persistente hasta que la lámpara de gas de Baker Street nos dio la bienvenida, sin responder ninguna de nuestras dudas. Al llegar a casa, Holmes no se quitó el abrigo ni se dirigió directamente a su silla, como solía hacer en nuestras noches de reflexión. En cambio, se acercó al escritorio y extendió sobre él una hoja de papel pautado. Con voz breve, me solicitó: «Watson, hágame el favor de anotar todo cuanto recuerde del día de hoy, sin adornos, sin opiniones, solo hechos, y preste especial atención a la segunda bala». Me senté frente a la mesa y tomé pluma y tinta, obedeciendo más al tono de su voz que a la lógica inmediata de su requerimiento. ¿Desea que describa con precisión la túnica? Deseo que describa lo que no encaja, respondió mientras encendía su pipa. Porque, créame, el crimen no reside en el proyectil, sino en su falta de intención. Aquella frase me dejó momentáneamente perplejo. ¿Cómo puede una bala carecer de intención? Holmes soltó una leve exhalación de humo, como si su pensamiento viajara más lejos que mis palabras. Una bala disparada es un acto, pero una bala colocada, Watson, es una idea, y las ideas son más difíciles de rastrear que la pólvora. Durante la hora siguiente, completé la transcripción con la mayor fidelidad posible. Cuando se la entregué, Holmes la dobló sin leerla, la guardó en una carpeta de cuero y tras mirarme por un instante, añadió: «Conservar esto, mi querido amigo, puede ser más útil que cualquier prueba. Hay verdades que no sangran, pero dejan huella en los pliegues de una túnica». Y con ello, concluyó el día. A la mañana siguiente, la residencia episcopal se hallaba sumida en un inusual ajetreo. Los agentes de la policía local, hombres de correcta presencia pero limitada perspicacia, tomaban declaraciones con solemnidad más ritual que eficaz. Uno de ellos, un tal inspector Havering, parecía especialmente convencido de haber resuelto el asunto sin la menor necesidad de intervención metropolitana. «Un ladrón común, caballeros», nos informó, mientras examinaba su cuaderno con visible satisfacción. «Intento fallido de robo que se tornó violento. Posiblemente buscaba cálices, objetos de valor o reliquias. El disparo fue precipitado, como prueban la escasa puntería y el hecho de que solo una herida leve haya resultado». «¿Y la segunda bala?», inquirió Holmes sin levantar la voz, aunque con esa tonalidad particular que otorga a una pregunta el peso de una afirmación. Havering pareció desconcertado. «¿Segunda bala, señor Holmes?» «Sí, inspector. Una que no fue disparada sino hallada, como bien podrá confirmar el médico aquí presente». Y me dirigió una leve mirada. Estaba incrustada en la parte inferior de la túnica, sin atravesar tejido alguno,
sin causar herida. ¿Cómo explica eso su hipótesis del ladrón nervioso? Pues, quizás una bala antigua, alojada desde antes en la prenda y liberada por el movimiento. Holmes entrecerró los ojos, como quien escucha una ópera desafinada. Inspector, las balas no se ocultan por voluntad propia entre los forros eclesiásticos, y si esta historia ha de resolverse mediante la imaginación, preferiría que al menos fuera una imaginación rigurosa. El silencio que siguió a sus palabras fue denso como la humedad matutina. El rostro del inspector se tornó granate y se retiró con paso algo menos seguro. Holmes se volvió hacia mí y murmuró: «Nada hay más temible que una hipótesis cómoda, especialmente cuando se ajusta demasiado al deseo de no incomodar». Holmes solicitó hablar con los miembros de la residencia canónica de forma individual. El primero en ser conducido ante nosotros fue el archidiácono Collingsworth, hombre de edad avanzada, de barba nívea y maneras refinadas, aunque desprovistas del aplomo que cabría esperar de su jerarquía. «¿Estaba usted presente en la capilla al momento del incidente?», preguntó Holmes con su cortesía habitual, que jamás carece de filo. «No exactamente, señor Holmes. Me encontraba en la biblioteca del ala oeste, preparando mi homilía del próximo domingo. Fue el sonido del disparo lo que me alertó». «¿Y se dirigió entonces a la capilla?». «En efecto, me encontré con el organista por el camino. Él ya había acudido en auxilio del obispo». Holmes lo observó un instante en silencio, y luego señaló: «Debe de ser inquietante oír un disparo en un recinto dedicado al silencio». «Lo es, sin duda». «¿Y qué opina usted del obispo?». «¿Opinar, señor Holmes?». «Sí, de su carácter, de su conducta, de su pasado». El archidiácono tragó saliva con visible esfuerzo. «Es un hombre íntegro, un pastor dedicado, un alma noble, aunque reservada». ¿Reservada? Hay en él aspectos que ni el tiempo ni la devoción han terminado de revelar. La voz del eclesiástico se tornó más baja hacia el final de esa frase, y sus ojos evitaron por completo el altar mayor, como si allí residiera una respuesta que no se atrevía a mirar. Holmes no añadió nada más, pero al salir de la sacristía me susurró: «La voz que tiembla no siempre es señal de mentira, Watson. A veces es la verdad misma, escondida entre pliegues de obediencia». Nuestro siguiente interlocutor fue el joven organista, de nombre Rupert Gray. Alto, de aspecto pulcro y movimientos comedidos, tenía sin embargo una mirada en la que la inquietud danzaba como una nota disonante en un acorde sagrado. «Señor Gray», comenzó Holmes con tono afable, «¿puede relatarnos con precisión lo que vio al entrar en la capilla tras el disparo?» Escuché el ruido mientras repasaba una partitura en mi habitación. Corrí hacia la capilla y encontré al obispo inclinado, con la túnica manchada. Le ayudé a sentarse. No vi a nadie más. ¿Ningún movimiento? ¿Ninguna sombra? Nada. Solo silencio. Holmes asintió y dejó pasar unos segundos antes de añadir: «¿Conoció usted a la señorita Beatrice Halbert?». El rostro del joven palideció. «Sí, vagamente. Era conocida del obispo». «¿Algo más que una conocida?». Rupert no respondió de inmediato. Sus manos comenzaron a inquietarse. «Solo sé lo que se murmura en el seminario, que ella fue importante en su juventud». «¿Y usted ha tenido alguna vez ocasión de visitar su tumba?». La pregunta fue lanzada con tal naturalidad que por un momento pareció no tener peso, pero la reacción fue elocuente. Gray se tensó y evitó responder. Holmes no insistió. En su lugar, se levantó y comentó: «He oído su interpretación del A Viverum Corpus, señor Gray. Hay notas en su ejecución que no provienen del conservatorio». Cuando salimos, Holmes me dijo en voz baja: «La música, Watson, es un lenguaje que el alma utiliza cuando la boca ya no puede mentir, y este joven ha confesado más con sus dedos que con sus palabras».
La última persona en comparecer fue una joven hermana auxiliar de nombre Clementina. De facciones suaves y modales recogidos, hablaba con la exactitud de quien ha sido formada en la obediencia antes que en la reflexión. Sus respuestas, aunque correctas, no ofrecían más sustancia que una hoja de salmo recitada por costumbre. «No vi nada, señor Holmes», repetía con voz baja. «Yo estaba en la cocina, preparando la infusión vespertina del obispo. No escuché el disparo, solo el alboroto posterior». Holmes permaneció sentado, sin mover un solo músculo de su rostro, y solo alzó la voz cuando dijo: «¿Conoció usted a Beatrice Halbert?» El cambio fue imperceptible, pero para quien está atento a las grietas del alma, resultó revelador. La joven entreabrió los labios como si algo, una palabra olvidada o una culpa antigua, pugnara por salir, pero se contuvo. «He oído su nombre», dijo al fin, desviando la mirada. «Se menciona a veces como parte de una historia antigua. ¿Una historia que aún resuena entre estas paredes? No sabría decirlo, señor. Hay cosas que no se preguntan». Holmes se incorporó con suavidad y, tras inclinar la cabeza, murmuró: «Ni se preguntan ni se olvidan». Al salir, me dijo en voz apenas audible: «Esa joven ha mirado al pasado, y lo ha hecho con los ojos de quien teme que la luz lo revele todo». Holmes me condujo al jardín trasero del ala norte, el cual, según el testimonio del inspector, había sido la vía de escape utilizada por el supuesto atacante. La lluvia reciente había humedecido la tierra de tal modo que cualquier pisada, por leve que fuera, habría dejado huella. «Observe, Watson», me indicó, señalando el sendero de grava que conducía desde la sacristía hasta el portón lateral. «¿Nota algo peculiar?» «Más bien, noto la ausencia de algo. No hay marcas, ni una sola pisada, ni hendiduras, ni ramas rotas». «Exacto. Y sin embargo, el informe afirma que el atacante huyó por aquí, tras forzar la puerta. Pero no hay ni barro desplazado, ni hojas pisadas, ni el más leve vestigio de movimiento humano». Holmes se agachó para examinar una pequeña sección de hierba. «Ni siquiera los gatos atraviesan este pasillo sin dejar constancia. Pero el agresor, según nos dicen, lo ha hecho sin perturbar una sola hoja. Curioso, ¿no le parece?» «Inverosímil, más bien», respondí. «Hay cosas que no suceden, Watson, y hay versiones que, por encajar demasiado bien, delatan su falsedad». Al incorporarse, Holmes fijó su mirada en el extremo del muro, donde una enredadera florecida ocultaba parcialmente una vieja verja de hierro. «Nadie salió por este jardín», dijo al fin. «Pero alguien quiere que creamos que sí lo hizo, y en ese deseo de engañarnos, quizá hallaremos la clave que buscan nuestros pies, y no nuestros ojos». De regreso a la capilla, Holmes solicitó examinar nuevamente los fragmentos de vidrio caídos junto al altar. La luz de la mañana, filtrándose a través del vitral dañado, revelaba matices antes inadvertidos. «¿Qué busca exactamente, Holmes?», pregunté, intrigado por su repentina concentración. «Algo que no encaja, un objeto que no pertenece a este lugar, pero que decidió alojarse entre sus ruinas». Mientras hablaba, utilizó la punta de su bastón para voltear suavemente varios fragmentos de cristal. De entre ellos, extrajo un pequeño colgante de metal ennegrecido, con forma circular y un diseño grabado que escapaba a mis conocimientos. Era, a simple vista, un adorno de escaso valor, pero Holmes lo contempló como si hubiera encontrado la última pieza de un rompecabezas invisible. «¿Reconoce esto? Number, ¿acaso pertenece al obispo?» «No lo creo, y dudo que haya sido traído por error. Su presencia entre los restos no puede ser casual. Mire la oxidación, el tipo de aleación. Esto no ha caído, ha sido colocado. Y su forma», añadió, girando el objeto bajo la luz. «Si no me equivoco, representa un símbolo mariano, aunque con una alteración apenas perceptible». «¿Qué clase de alteración?».
Holmes guardó el colgante en su bolsillo. Una que sugiere no devoción, sino contradicción. Como si alguien hubiera querido enviar un mensaje a través del sacrilegio. El silencio se hizo espeso a nuestro alrededor, como si las paredes mismas hubieran oído lo que ninguno de nosotros se atrevía aún a nombrar. Mientras el obispo permanecía en reposo, custodiado por el médico rural y la hermana Clementina, Holmes me propuso una breve inspección adicional en la sacristía. Al entrar, me sorprendió que su interés no se dirigiese hacia las zonas abiertas, sino hacia una estrecha hornacina empotrada junto al púlpito, disimulada tras una cortina de lino litúrgico. «¿Nota usted, Watson?», dijo con ese tono que anunciaba el hallazgo inminente, «que la limpieza de esta sacristía no es uniforme». Me incliné y noté en efecto una fina capa de polvo apenas alterada, salvo por un leve rastro de dedos que parecía terminar junto a un misal encuadernado en cuero gastado. Holmes lo retiró con cuidado, y tras él se reveló un compartimento de cedro, sellado con una pequeña aldaba oxidada. No es raro que los clérigos oculten objetos personales cerca de sus libros sagrados. Aquí no hay herejía, sino discreción, comentó mientras abría el compartimento. Lo que emergió no fue una reliquia de santos, ni una cruz ornamentada, sino una caja de madera finamente tallada, de apariencia sencilla, pero envejecida por manos fieles. Holmes la abrió con cautela, revelando en su interior una docena de sobres cuidadosamente ordenados, todos ellos sellados con cera sin escudo alguno y atados con una cinta azul desvaída. «Esto, Watson», dijo en voz baja, «no es un relicario, sino un relicario del alma». Me estremecí al observar la delicadeza con la que Holmes trataba aquel hallazgo. Era evidente que no se trataba de pruebas comunes. Aquel cofre oculto, invisible al ojo casual, albergaba una verdad que no había sido escrita para ser leída, y que, sin embargo, aguardaba desde hacía años la mirada exacta que supiera comprenderla. Holmes dispuso los sobres sobre una superficie limpia del escritorio de roble, tomándose un momento para observar con detenimiento cada sello. Todos eran semejantes: cera blanca, sin escudo, sin inicial. Algunos presentaban una leve grieta en los bordes, señal de los años acumulados, pero ninguno había sido abierto. ¿Y qué le indica este patrón, Holmes? Que estas cartas fueron escritas con la intención de ser enviadas y luego retenidas. No son borradores. Están selladas con solemnidad, pero jamás entregadas. El destinatario permanece invisible, y lo más revelador es que el nombre ha sido cuidadosamente raspado de cada sobre. Me acerqué y, en efecto, observé que donde debían figurar el nombre y la dirección, solo quedaban leves marcas oblicuas, como si una hoja afilada hubiese eliminado el texto con precisión casi ritual. ¿Una señal de arrepentimiento?, aventuré. Holmes sacudió ligeramente la cabeza. Number más bien de duelo. El remitente no renunció a sus palabras, sino al derecho de que fuesen leídas. Pero no se deshizo de ellas. Las conservó, las ocultó, las veneró, como se venera lo que no puede cambiarse. Tomó uno de los sobres y lo acercó a su nariz, aspirando con suavidad. «Lavanda», murmuró, y algo más, como incienso envejecido. ¿Perfume? ¿O memoria? Su mirada, por un instante, se perdió más allá del ventanal. Nadie perfuma el olvido, Watson. Estas cartas huelen al pasado que no se resigna, y si mi sospecha es correcta, revelarán no solo un nombre borrado, sino una historia escrita en cada silencio del obispo. Con la delicadeza de quien desenvuelve una reliquia emocional, Holmes rompió el sello de uno de los sobres y desplegó su contenido. La caligrafía era firme, sin adornos superfluos, pero impregnada de una elegancia que sugería hábito epistolar y, más aún, ternura contenida. Me permití leer por encima de su hombro, sintiéndome por momentos intruso de un diálogo detenido en el tiempo. Amada mía, no he renunciado por falta de amor,
sino porque el deber me impuso una renuncia que no logré negociar con mi corazón. Cada día que paso revestido de púrpura es un día en que sangra el hombre que no soy cuando te pienso. Mi alma es un templo, sí, pero tú has sido su campanario, y sin tus notas solo hay eco. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Holmes continuó leyendo en silencio varios fragmentos, deteniéndose solo en aquellos que revelaban la lucha interna del autor, la contradicción entre vocación y deseo, entre altar y carne, entre luz y memoria. No se trata de pasión reprimida, dijo al fin, sino de confesión nunca pronunciada. El obispo no amó con escándalo, sino con reverencia, y al no hablar, construyó su propia penitencia. ¿Cree usted que ella recibió alguna de estas cartas? No lo creo. La ausencia de respuestas, el estado intacto de los sobres y el lugar en que fueron halladas, todo indica que jamás salieron de estas paredes. Y sin embargo, alguien las conoce. ¿Cómo lo sabe? Holmes dobló con cuidado el papel y repuso el sobre en su sitio. Porque el disparo no buscaba matar al obispo. Buscaba que él volviera a leer lo que nunca se atrevió a enviar. Antes de abandonar la residencia episcopal esa tarde, Holmes solicitó examinar el despacho privado del obispo, un salón de paredes austeras, donde los libros de teología compartían espacio con tratados de moral y algún que otro volumen de correspondencia latina. No parecía, a primera vista, el recinto de un hombre marcado por pasiones o nostalgias. Y sin embargo, en el muro oriental colgaba un retrato cuya atmósfera no casaba con el resto del mobiliario. Mostraba a una joven dama de perfil, ataviada con un vestido sobrio, sin joyas ni escudos, pero con una expresión recogida que sugería una melancolía serena, casi monástica. Su mirada no se dirigía al espectador, sino a algún punto indefinido del horizonte, como si escuchase una voz extinguida. Extraño que esta pintura no figure junto a otros retratos familiares, comenté. Tal vez no se la considere familia, murmuró Holmes mientras retiraba el marco con sumo cuidado. En la parte posterior, escrita con tinta casi desvanecida, hallamos una breve dedicatoria. Aquel que elige el silencio no siempre deja de amar. B. Una frase así no se escribe a un hermano ni a un amigo, dije. Ni a un superior eclesiástico, añadió Holmes. El retrato fue repuesto en su lugar, como si nada hubiera sido revelado, pero mientras abandonábamos la estancia, Holmes me dirigió una mirada densa de significado. Las paredes del pasado, Watson, no siempre caen con estruendo. A veces solo crujen, cuando alguien las recuerda. Decididos a ahondar en la identidad de la enigmática B, emprendimos al día siguiente una investigación en los registros parroquiales de Belminster. El clérigo encargado del archivo, un anciano de voz trémula y manos amarillentas por el polvo de siglos, nos permitió revisar los tomos de nacimientos, bodas y fallecimientos de la década de 188-1860. Pasadas varias horas de búsqueda paciente y metódica, dimos con una entrada que, a primera vista, parecía inofensiva. Beatrice Halbert, hija única del difunto vizconde de Halbert's Reach, nacida en 1842, confirmada en 1856, desaparecida del registro activo en 1863, sin nota de defunción ni partida de matrimonio. ¿Desaparecida del registro activo? Repetí en voz baja. ¿Qué puede significar eso? Significa, mi querido Watson, que dejó de figurar como feligresa regular sin razón aparente, ni casada, ni fallecida, ni trasladada. En otras palabras, borrada, pero no por accidente. Preguntamos al archivista si recordaba algo sobre la familia Halbert. Su respuesta fue breve. La señorita Halbert dejó de aparecer. Un día no volvió a comulgar, y nadie preguntó por qué. Después, las misas en su nombre cesaron. La omisión sistemática de Beatrice en los registros posteriores a 1863
sugería más que olvido, una voluntad deliberada de desaparición. Algo o alguien había querido erradicar su nombre del tejido clerical, sin mancharlo con escándalo. Holmes cerró el tomo con lentitud y dijo: «Hay mujeres que no mueren, simplemente se retiran al margen del tiempo, hasta que alguien las llama por su nombre, aunque sea en silencio». Esa misma noche, de regreso en nuestra habitación de huéspedes, Holmes encendió su pipa y permaneció en silencio durante un largo rato. Yo, con el cuaderno sobre las rodillas, aguardaba sus palabras, sabiendo que no vendrían hasta que su mente hubiera ensamblado todas las piezas. Finalmente, habló. «El caso no se resuelve con la identificación del atacante, Watson, ni siquiera con la explicación de la bala. Lo esencial está en comprender lo que esa bala representa». «¿Y qué representa, Holmes?» «Una acusación sin palabras, un juicio sin juez, y una condena pronunciada desde el amor más profundo». ¿Acaso insinúa que la agresión fue un acto simbólico? Exactamente. La bala, que no atravesó carne, pero sí túnica, no buscaba herir el cuerpo del obispo, sino exponer la herida más antigua de su alma. Alguien, quizá quien amó a Beatrice o sufrió por ella, ha querido recordarle lo que no se atrevió a confesar ni siquiera desde el púlpito. ¿Cree que él la abandonó? Creo que la abandonó por fidelidad a una vocación, sin comprender que en ciertas almas la vocación también puede tener rostro. Su silencio mató, Watson, aunque no haya sangre. Permanecimos callados. El eco de sus palabras se instaló entre nosotros con el peso de una verdad que no se discute. Comprendí, entonces, que no todos los crímenes se cometen con intención. Algunos se cometen por temor, por obediencia o por cobardía disfrazada de fe. Y esos, dijo Holmes, apagando la pipa con gesto lento, son los que más profundamente perduran, porque lo que no se dijo también sangra. La tarde había descendido con un velo de bruma sutil cuando Holmes solicitó, de forma serena pero irrevocable, la presencia de todos los residentes permanentes de la casa episcopal en la capilla. No dio razón específica. Se limitó a decir que una reconstrucción rigurosa del suceso requería algo más que medición de ángulos y cotejo de declaraciones. A veces, afirmó, la atmósfera espiritual del crimen revela aquello que los hechos pretenden ocultar. La solicitud fue acatada sin objeciones, aunque no sin desconcierto. El archidiácono se mostró rígido, la hermana Clementina evitaba la mirada de todos, y el joven organista caminaba con una ansiedad apenas contenida. El obispo, aún débil, fue asistido hasta un banco lateral por dos acólitos silenciosos. Cuando ocupamos nuestros lugares, Holmes permaneció de pie junto al altar menor, sin adoptar una actitud teatral ni formular discursos innecesarios. Solo indicó al organista que iniciara la ejecución de una pieza breve, algo conocido y sagrado, del repertorio litúrgico habitual. Yo, que conocía bien sus métodos, comprendí que esta invitación no tenía por objeto la música como arte, sino como lenguaje. Holmes se disponía a escuchar, no las notas, sino lo que en ellas resonaba con disonancia moral. Antes de que los primeros acordes llenaran el recinto, me dirigió una sola mirada. No había en ella expectativa ni esperanza, sino algo más insondable. El presentimiento de que aquello que estaba a punto de manifestarse no era una prueba, sino una confesión cuidadosamente disfrazada de sonido. El primer acorde resonó con una solemnidad que parecía prolongarse más allá del tiempo. El joven Gray tocaba con una técnica impecable, y sin embargo, no era la ejecución lo que capturaba nuestra atención, sino la tensión que vibraba bajo cada nota, como si el órgano respirase por sí mismo un secreto aún no revelado. Holmes, sentado en uno de los bancos posteriores, mantenía los ojos cerrados. No era devoción, sino un ejercicio de concentración que conocía bien, como quien escucha una voz ahogada bajo el rumor de un río.
Yo, por mi parte, observaba atentamente las reacciones de los presentes. El obispo mantenía las manos cruzadas, pero sus dedos temblaban. La hermana Clementina, con el rosario entrelazado, murmuraba oraciones con una intensidad desproporcionada para el momento. El archidiácono se mantenía erecto, como si deseara que la música pasara por encima de él sin rozarlo. Fue en el segundo movimiento, una modulación menor apenas perceptible, cuando Holmes abrió los ojos. No dijo nada. Se levantó con parsimonia y caminó lentamente hacia el órgano. Al llegar, apoyó suavemente una mano sobre el hombro del joven Gray, quien detuvo su interpretación en seco. «Una pieza hermosa», dijo Holmes con gentileza, «pero hay una nota que no pertenece a la armonía». Gray intentó replicar, pero Holmes ya se inclinaba sobre el teclado, y con un leve gesto desmontó el panel superior. Su silencio se tornó elocuente. Yo no podía ver lo que había hallado, pero el tono de su voz, cuando finalmente habló, dejó claro que aquella nota disonante no era musical, sino humana. «Como sospechaba, Watson», murmuró. «La verdad, a veces, se oculta en el silencio entre dos sonidos. El mecanismo revelado bajo el teclado no era complejo, pero sí lo suficiente para que un objeto pequeño pudiera ser introducido sin alterar, en apariencia, la integridad del instrumento». Holmes metió la mano con sumo cuidado, extrajo una envoltura de lino envejecido y la depositó sobre el banco. La tela litúrgica, que a primera vista habría parecido parte del atuendo sacro, ocultaba una pistola de cañón corto, envuelta con meticulosidad casi ritual. Nadie pronunció palabra. Incluso el obispo, hasta entonces sereno, se llevó la mano al pecho con un gesto involuntario. «No es un arma de gran calibre», explicó Holmes mientras la examinaba, «pero suficiente para provocar una herida precisa, o simbólica». Se giró hacia el joven organista, cuyos labios temblaban sin emitir sonido alguno. «¿Es suya?», Gray negó con la cabeza, aunque su negativa carecía de convicción. «No», intervino de pronto la hermana Clementina. «No le pertenece. Esa pistola, esa tela. Yo los he visto antes». Todos giramos hacia ella. Holmes permaneció inmutable. «Explíquese, por favor». «En el desván», dijo ella con voz débil. «Hace años. Era de nuestra madre. Ella la guardaba junto a otras cosas que nunca debían ser tocadas. No sé cómo ha llegado aquí». Holmes asintió lentamente, como quien encuentra la pieza que faltaba para comprender el tapiz completo. «Entonces», dijo con voz baja pero firme, «no solo hablamos de un disparo. Hablamos de una memoria que alguien ha querido convertir en música, para que no pueda ser refutada, ni negada, ni olvidada. Y en ese instante supe que lo hallado no era simplemente un arma escondida, sino un mensaje cuidadosamente cifrado, escrito en la única partitura que no admite mentiras, la del remordimiento». Holmes sostuvo el arma con una delicadeza que me impresionó más que su hallazgo en sí. No había en su gesto ni teatralidad ni alarma, sino un respeto casi reverente, como si sostuviese no un instrumento de violencia, sino una reliquia humana cuya carga iba más allá del acto que podía ejecutar. El lino en que venía envuelta era una pieza de paño litúrgico, bordado con hilo dorado y ya desvaído por el tiempo. Reconocí en él parte del ornamento usado en el altar mayor, detalle que no escapó tampoco a Holmes. «No es casual que se haya elegido esta prenda», murmuró. «Ocultar un arma en algo sagrado no solo garantiza el camuflaje, es también una declaración, quizás incluso una súplica». Yo observaba la escena con creciente desconcierto. La expresión del obispo, sentado al fondo de la capilla, se había vuelto más sombría. No se movía, pero sus ojos fijos en el objeto eran los de quien contempla, no un crimen, sino un recuerdo que se niega a morir. «Este arma no fue introducida aquí por error», continuó Holmes. «Su colocación es deliberada, su envoltorio intencional,
y el lugar elegido para esconderla, el más sonoro de todos. ¿Y si nadie hubiese tocado la tecla?, pregunté. Entonces el mensaje habría permanecido en silencio. Pero quien la ocultó sabía que, en algún momento, alguien pulsaría la nota equivocada, y el pasado hablaría. Las manos de Holmes cerraron de nuevo el lino con sumo cuidado, como si recogiera algo sagrado. Aquel gesto, sutil pero profundamente humano, me hizo entender que no investigábamos un crimen cualquiera, sino una herida larga, antigua y aún palpitante. El silencio que se apoderó de la capilla tras el hallazgo fue denso, casi físico. Cada uno de los presentes pareció encogerse ante la revelación, como si la verdad, aún no dicha en voz alta, se hubiera deslizado entre los pilares con el peso de un juicio inapelable. El obispo permanecía en su lugar, sin pronunciar palabra. Su rostro, antes sereno, se había tornado en una máscara de piedra, y la palidez de su piel contrastaba con la púrpura del manto que aún llevaba sobre los hombros. Nadie se atrevía a interpelarlo. Incluso el archidiácono, habitualmente locuaz, evitaba mirarle. Pero fue Holmes quien me desconcertó más. Su silencio ya no era el del cálculo lógico ni del análisis clínico. Había en su mirada una grieta imperceptible. Se mantenía junto al altar, sin moverse, con la vista clavada en el crucifijo del fondo. No era duda lo que le embargaba, sino una forma más íntima de reconocimiento. Le observé en silencio, sabiendo que hablar en ese instante sería profanar algo que aún no podía nombrarse. Sus dedos jugaban con la boquilla de su pipa, vacía, por cierto, y por un momento creí advertir en su gesto el cansancio de quien contempla no una solución, sino una condena que ya ha empezado a cumplirse. «Holmes», susurré finalmente, «¿qué significa todo esto?». Tardó en responder. «Significa, Watson, que el tiempo no es un archivo cerrado. Hay hechos que no prescriben, y cuando regresan, lo hacen como lo hace el humo en una habitación sellada, sin permiso, pero con derecho». Y en ese instante supe que Holmes no solo investigaba el caso, lo sentía. Una vez concluida la reunión en la capilla, los presentes se dispersaron lentamente, sin una palabra. El obispo fue conducido de nuevo a sus aposentos. La hermana Clementina desapareció por el claustro en dirección al ala de enfermería. El joven Gray, visiblemente afectado, se excusó con voz temblorosa y se retiró al coro. Solo Holmes permaneció allí, de pie frente al altar, como si la piedra y el silencio de aquel recinto le ofrecieran algo que yo no alcanzaba a ver. Me acerqué con lentitud. No deseaba interrumpir el curso de sus pensamientos, pero su inmovilidad comenzaba a inquietarme. «¿Desea que nos retiremos por hoy?», pregunté suavemente. No respondió de inmediato. Solo después de un largo silencio, sin apartar la vista de los candelabros apagados, musitó. «Hay rostros que uno olvida con facilidad, Watson, pero hay otros que, aunque el tiempo los borre de la memoria consciente, permanecen grabados en una zona más profunda, como los ecos en las bóvedas». Lo miré con atención. Había en su expresión algo que rara vez había presenciado, una melancolía que no era nostálgica, sino racional, como si el peso del recuerdo le fuera más molesto por su lógica que por su emoción. «¿La conoció, Holmes?», me atreví a preguntar. Un leve parpadeo, casi imperceptible, precedió su respuesta. «No con palabras, pero algunos silencios hablan con tanta claridad que uno no necesita haber estado presente para entender». Se giró entonces hacia mí, y su mirada, aguda, precisa, pero empañada por una humanidad que rara vez permitía emerger, me dejó sin aliento. «Este caso, Watson, no lo resolveremos con pruebas, sino con compasión. Y en eso, reconozco, usted me lleva ventaja». Durante nuestras pesquisas en la biblioteca parroquial, Holmes revisó con detenimiento cada tomo de sermones y archivos litúrgicos redactados o conservados por el obispo de Belminster
en los últimos 20 años. Lo hizo con la precisión meticulosa que caracterizaba su método, pero también, y esto me resultó revelador, con una concentración inusualmente contenida. Observé que sus ojos se detenían no solo en lo escrito, sino en aquello que, por su ausencia, clamaba al intelecto. No hay mención alguna de Beatrice Halbert en los sermones, Watson, dijo, dejando caer suavemente un libro cerrado sobre el escritorio. ¿Y qué prueba eso?, pregunté. Prueba que el olvido, en ciertos casos, no es casualidad sino diseño. Ninguna alusión a la familia Halbert, ningún registro de oración, ni siquiera una nota marginal. Y sin embargo, tomó uno de los antiguos cuadernos de confesionario, de uso interno y privado, y me lo extendió. En una de sus páginas, escrita con trazo diferente y en tinta más reciente, figuraba una sola línea. Ella me dijo que perdonaba, pero no me creyó. Sin firma, sin fecha. ¿Está seguro de que se refiere a Beatrice? Tan seguro como de que el silencio del obispo pesa más que su púrpura. Aquel nombre, que no se pronunciaba, parecía vibrar en cada párrafo omitido, en cada vacío deliberado. Era el eco de una presencia incómoda, no proscrita por la fe, sino por el remordimiento. Y Holmes, que jamás se dejaba engañar por lo que brillaba, supo leer con claridad en las sombras que proyectan los nombres callados. La mañana siguiente nos llevó fuera del perímetro inmediato de Belminster. Holmes había solicitado discretamente al sacristán la ubicación exacta del antiguo cementerio familiar de los Halbert, ubicado en un altozano apartado que dominaba los valles con una dignidad silente. El clima no era propicio. Una niebla espesa descendía sobre los caminos con una obstinación melancólica, como si la misma naturaleza presintiera la gravedad del recuerdo que íbamos a desenterrar. Nuestro trayecto fue en su mayor parte silencioso. Holmes, envuelto en su capa, permanecía sumido en pensamientos de los que no me hizo partícipe hasta que divisamos la verja de hierro forjado, cuya herrumbre parecía llorar por las lluvias de los años y los nombres olvidados. Watson, dijo al descender del carruaje, ¿ha notado usted cuán pocas veces se visita la tumba de una mujer que no ha muerto oficialmente? ¿Sugiere que Beatrice Halbert no está muerta? Sugiero que, aun si lo está, su historia fue enterrada antes que su cuerpo. Al cruzar el portón, un leve crujido de grava nos acompañó como único testigo de nuestro paso. No había flores frescas, ni bancos, ni indicios de visitas recientes, salvo una figura que, en mármol blanco, se alzaba solitaria en el centro del camposanto, como si custodiara más secretos de los que se atrevía a revelar. Ahí está, murmuró Holmes, la ausencia que ha modelado toda esta tragedia. Y sin añadir una palabra más, se aproximó a la tumba de Beatrice Halbert como quien acude no al pasado, sino al juicio del presente. La estatua, de ejecución sobria pero elegante, representaba a una mujer joven, envuelta en un velo ligero, que no ocultaba del todo sus facciones. Había en su mirada de piedra una serenidad contenida, más resignada que esperanzada. A sus pies, apenas visible por el musgo acumulado, se leía una inscripción incompleta, Beatriz H. 1842, seguida de un guión que nunca fue cerrado con fecha. No consta el año de fallecimiento, observé en voz baja. ¿No es eso inusual? Es un vacío que delata, Watson. Cuando el dolor y el deber se cruzan, a menudo el resultado es esta clase de silencio institucionalizado. Lo que más llamó nuestra atención no fue la escultura en sí, sino su estado de conservación. Aunque todo el camposanto estaba cubierto de vegetación húmeda y signos de abandono, la tumba de Beatrice mostraba señales evidentes de limpieza reciente. El mármol había sido frotado con esmero, el musgo apenas insinuaba su retorno. Incluso las letras grabadas se notaban libres de polvo, como si una mano constante se hubiese ocupado de preservar su nitidez.
Alguien viene aquí, afirmó Holmes, no por devoción pública, sino por expiación privada. ¿Con qué frecuencia? La suficiente como para desafiar la indiferencia del tiempo, y lo bastante en secreto como para que nadie lo comente. Holmes se arrodilló brevemente para examinar los bordes de la losa. Luego se incorporó y dijo: «Ni la iglesia ni el archivo conservaron su nombre. Pero alguien, aquí, sigue pronunciándolo en silencio. Y esa devoción silenciosa, más que cualquier testimonio, nos condujo al núcleo del misterio, aún por resolver». A los pies de la estatua, oculto parcialmente tras la columna de piedra que sostenía la lápida, Holmes descubrió un pequeño jarrón de cerámica azul, sin inscripción alguna. No destacaba por su belleza, pero sí por lo que contenía: una flor marchita, cuidadosamente dispuesta, de pétalos anchos y tonalidad que alguna vez debió ser violácea. «No es una flor de la región», dije, tras observarla más de cerca. «Nunca la he visto en jardines de clima inglés». «Tampoco yo», respondió Holmes. «Y eso, Watson, es precisamente lo que la hace significativa». La examinó con ayuda de su lupa, observando el tallo con atención casi quirúrgica. Se trata de una variedad cultivada principalmente en invernaderos privados del sur de Francia, explicó, lo cual no solo indica una procedencia exótica, sino también la voluntad deliberada de traerla hasta aquí, sin que el clima o la dificultad fueran impedimento. ¿Con qué fin? Con el fin de recordar o de pedir perdón. Holmes dejó el jarrón donde lo había encontrado. Sus ojos permanecieron fijos en él durante varios segundos. Una flor extranjera en un cementerio abandonado. No es homenaje, es penitencia, y al apartarnos, comprendí que la verdadera ofrenda no era la flor, sino la constancia invisible que la había depositado allí, año tras año, sin nombre y sin consuelo. Mientras descendíamos nuevamente por el sendero que conducía a la verja del cementerio, Holmes mantenía un silencio más denso de lo habitual. No era la pausa reflexiva del razonador, sino la de quien contempla, en la penumbra del alma, un dolor que no le pertenece, pero cuya lógica puede desentrañar. «¿Cree usted?», le pregunté al fin, «que quien visita esta tumba lo hace por amor?» «No por el amor juvenil, Watson, sino por el amor que sobrevive a la culpa. Hay promesas que no se formulan en voz alta, y sin embargo, exigen cumplimiento eterno». Se detuvo un momento junto a un rosal silvestre. Esa flor, ese mármol limpio, la ausencia de fecha, todo apunta a un único autor. Alguien que no puede admitir en público lo que expía en secreto. ¿El obispo? Holmes no respondió de inmediato. Luego dijo: «O alguien aún más próximo a él. Alguien que ha asumido como propia la culpa que él no puede pronunciar». «La hermana Clementina». Holmes entrecerró los ojos. El silencio de esa mujer pesa más que cualquier testimonio. Y si no me equivoco, ella ha heredado no solo los secretos del obispo, sino también sus remordimientos. Una promesa incumplida no siempre muere con quien la formula. A veces vive en quienes la ven incumplirse. El viaje de regreso fue silencioso, pero no por vacío. Holmes permanecía en su asiento, absorto, con la mirada fija en el horizonte brumoso que apenas se distinguía tras el cristal del carruaje. Yo lo observaba con creciente inquietud, pues rara vez le había visto tan conmovido por un caso, cuyas piezas aún no se habían ensamblado por completo. «¿Está usted bien, Holmes?» «Estoy pensativo», respondió sin volverse, «porque este caso no me exige solo deducción, sino algo para lo cual no siempre estoy preparado». «¿Y qué sería eso?» «Comprensión». Guardó silencio, luego añadió: «No del crimen, sino del alma que lo encierra. Este no es un enigma lógico, es una culpa que ha sobrevivido al tiempo, al perdón, e incluso a la muerte». Permanecimos así durante un buen trecho. Luego, ya en la entrada de la casa,
Holmes se detuvo antes de entrar y fijó su mirada en mí con una intensidad que rara vez mostraba. Watson, hay tumbas que no contienen cuerpos, sino decisiones, y quien se detiene ante ellas no visita a un muerto, sino al reflejo de su propio fracaso. Esa frase me acompañó mucho tiempo después, porque entendí entonces que, para Holmes, aquel sepulcro no había sido solo un lugar de revelación, sino un espejo donde no se veía al culpable, sino a quien, aun sin cometer el error, podía comprender su peso. No era frecuente que Sherlock Holmes solicitara la presencia de un clérigo en un lugar de culto para mantener una conversación que, por su naturaleza, prescindía de todo ritual. Y sin embargo, esa fue su decisión: citar al obispo de Belminster a la antigua capilla lateral del convento, en una hora que escapaba tanto a los rezos matutinos como a las plegarias vespertinas. La tarde se deslizaba con melancólica lentitud, y el viento que colaba por los vitrales apenas mantenía encendidas las velas dispuestas sobre el altar. «Hay momentos, Watson», dijo Holmes mientras esperaba, «en que el espacio sagrado deja de serlo por voluntad divina y se convierte, más bien, en un tribunal sin jurado». Yo lo observaba en silencio. Su rostro, pese a la calma aparente, revelaba una tensión íntima, como si lo que estaba por decir exigiera no solo lógica, sino una delicadeza moral que rara vez encontraba en sus investigaciones. El obispo llegó con la misma compostura que había demostrado desde el primer día, pero sus pasos carecían del aplomo episcopal. Se notaba en sus gestos una vacilación sutil, la de quien intuye que el tiempo de callar ha llegado a su fin. Holmes le hizo un gesto cortés para que tomara asiento en el banco más cercano al presbiterio. No hubo introducciones, ni saludos formales, solo un breve silencio que Holmes rompió con una afirmación simple pero demoledora. «Su Excelencia, ha llegado la hora de hablar, no como pastor, sino como hombre». El obispo asintió, y su expresión indicaba que, por fin, estaba dispuesto a escuchar lo que él mismo había evitado confesar. Y en ese instante comprendí que Holmes no buscaba resolver un crimen, sino desentrañar una red de silencios cuidadosamente trenzados a lo largo de décadas. «Permítame comenzar», dijo Holmes, «no con una acusación, sino con una constatación. La segunda bala que hallamos en su vestimenta no corresponde a un arma disparada con intención letal. No fue un accidente ni un segundo atacante. Fue una acción deliberada, simbólica y profundamente humana». El obispo, que hasta entonces había mantenido la mirada baja, alzó los ojos hacia Holmes con una mezcla de sorpresa y temor apenas contenido. No dijo palabra. Yo, por mi parte, no pude ocultar mi desconcierto. «¿Una acción deliberada?», pregunté, sin poder refrenar la duda. «¿Acaso estás sugiriendo que quien apretó el gatillo no pretendía matar?». «Sugiero algo aún más complejo, Watson», respondió Holmes, sin apartar la vista del prelado, «que el disparo fue una llamada, un acto cuyo propósito no era herir, sino revelar». Volvió entonces su atención al obispo. «Esa bala, Excelencia, no se disparó para penetrar su carne, sino su conciencia, y fue disparada por alguien que le conoce demasiado bien como para matarle, pero también como para no perdonarle del todo». El obispo exhaló lentamente. «Entonces, usted lo sabe». «Lo deduje, sí, pero más que saberlo, lo comprendí. La flor extranjera sobre la tumba, el nombre omitido en sus sermones, la inscripción inconclusa en la lápida de Beatrice Halbert y, sobre todo, la segunda bala, cuidadosamente introducida en su sotana, como si fuera un símbolo de algo más que violencia». Se hizo un largo silencio. Luego, con voz baja, el obispo dijo: «Yo no disparé, ni ordené disparar, pero reconozco en el acto una verdad que me ha acompañado desde hace muchos años». «Esa verdad», afirmó Holmes, «no es suya solamente, y quien disparó lo hizo por usted, pero también contra usted».
Lo que restaba por desvelar no pertenecía ya a la lógica, sino al reino más incierto de los sentimientos reprimidos. Fue entonces cuando Holmes, con la serenidad propia de quien ha visto demasiado del alma humana, pronunció las palabras que nos condujeron al núcleo del misterio. Su Excelencia, dijo, la única persona que tuvo acceso constante a sus hábitos litúrgicos, que podía moverse sin sospecha por los pasillos del convento, y que ha demostrado una devoción tan callada como inflexible, es su hermana, la hermana Clementina. El obispo cerró los ojos como si aquella revelación le hubiese sido más dolorosa por esperada que por sorpresiva. Ella ha guardado mi secreto más fielmente que yo mismo, susurró. Holmes prosiguió. Simuló el atentado no para dañarle, sino para provocarle. Sabe que usted ha vivido protegido por su investidura, pero no ha expiado del todo la culpa que le acompaña desde la muerte de Beatrice Halbert. El disparo fue una metáfora, un sacramento invertido. Me estremecí al escuchar aquellas palabras. ¿Y la herida? Pregunté. Apenas una quemadura superficial provocada por la pólvora, una detonación dirigida al tejido, no al cuerpo. Todo perfectamente calculado. La hora, el lugar, incluso la reacción del obispo. El obispo habló, por fin, con una voz que parecía salir de un pozo demasiado profundo. Clementina fue testigo de mi error, y decidió no callarlo más, no ante mí, sino ante mi conciencia. Holmes asintió lentamente. Ella no buscaba justicia, sino redención, y la única manera de lograrla era provocar el escándalo, sin destruirlo, mostrar la grieta, sin derrumbar la piedra. Aquella noche, mientras nos alejábamos de la capilla, Holmes permaneció en silencio más de lo habitual. Yo no me atreví a interrumpir sus pensamientos, porque entendí que, en ese caso, no había vencido la lógica, sino algo más raro aún, una forma de justicia sin estruendo, silenciosa como una oración que, por primera vez, era dicha con el corazón limpio. Durante nuestra breve estancia en la sacristía contigua, Holmes desplegó sobre la mesa una serie de documentos, cuya existencia, hasta ese momento, solo él conocía. Eran cartas antiguas, escritas con una caligrafía de líneas delicadas, aunque firmes, en un tono que no dejaba lugar a dudas. Se trataba de correspondencia íntima entre el obispo de Belminster, entonces aún joven clérigo, y una dama llamada Beatrice Halbert. El contenido no era escandaloso en su forma, pero sí devastador en su contexto. En aquellas misivas se revelaban no solo sentimientos profundos, sino también una decisión, la de abandonar todo vínculo personal por obediencia a la institución eclesiástica. Holmes había accedido a ellas por medio de una fuente confidencial, alguien que las había custodiado durante años sin atreverse a revelarlas. La clave de su descubrimiento residía en los silencios, en lo que jamás fue dicho públicamente. La omisión constante del nombre de Beatrice en los sermones del obispo, como si jamás hubiera existido, cuando en realidad su recuerdo impregnaba cada una de sus palabras no pronunciadas. Para ella fue una renuncia, dijo Holmes con suavidad. Para él, una traición disfrazada de deber, pero para la hermana Clementina, fue ambas cosas. En su rostro no se reflejaba juicio, sino comprensión, un raro rasgo en él, que solo emergía cuando la lógica encontraba su límite en el sufrimiento humano. Yo comprendí entonces que las cartas no habían sido ocultadas por vergüenza, sino por amor, y que, al revelarlas, Clementina no buscaba escándalo, sino justicia emocional. En esas hojas amarillentas dormía el alma fracturada de una mujer abandonada y de un hombre incapaz de perdonarse. Y fue esa revelación, más que el disparo o la herida, la que destapó el verdadero drama, un sacrificio doble que no salvó a nadie. Cuando Holmes le presentó las cartas al obispo, no lo hizo con ánimo acusador, sino con la gravedad de quien trae consigo el peso del pasado. El prelado no pidió verlas de inmediato. En cambio,
apoyó las manos sobre la mesa, entrelazó los dedos y desvió la vista hacia la cruz de madera que presidía la estancia. Fue un gesto sencillo, pero tan elocuente como cualquier confesión. Ella las conservó, dijo al fin, sin que le temblara la voz. Yo, en cambio, las quise olvidar. He ahí la diferencia entre quienes aman y quienes se refugian en la obediencia. Holmes asintió sin hablar. Por un instante se mantuvo tan inmóvil como el propio mobiliario eclesiástico. Había en él una contención que no le era habitual, como si las palabras que llevaba consigo fueran demasiado hondas para enunciarlas con su acostumbrada sequedad analítica. «No hay delito que perseguir aquí, Watson», murmuró finalmente, «sino una cadena de renuncias, de silencios, de deberes mal entendidos». El obispo se levantó con lentitud. No mostró indignación ni defensa. Caminó hasta el altar y se arrodilló en silencio. Allí permaneció, inmóvil, sin rezar, sin llorar, sin exigir, solo con la cabeza inclinada, como si esperara que una palabra descendiera desde lo alto para absolverle. «No lo justifico», dijo Holmes en voz baja, «pero he visto pocas veces en mi vida una penitencia tan auténtica como esa. A veces, la justicia no requiere tribunal, sino humildad. Yo me sentí súbitamente pequeño, como si me hallase ante un dolor que ninguna medicina, ni terrenal ni celestial, podría reparar. Porque no había herida física que igualara aquella fractura del alma, nacida no del odio ni del crimen, sino de la obediencia ciega a una vocación que, mal comprendida, arrasa incluso con el amor más sincero. De regreso en la residencia episcopal, Holmes y yo fuimos recibidos por la hermana Clementina. Su aspecto, aunque sereno, no lograba ocultar la palidez de quien acaba de romper un voto interno largamente sostenido. Holmes le dirigió una mirada larga, no inquisitiva, sino fraternal, como quien reconoce en otro la capacidad de enfrentar las consecuencias sin escudarse en excusas. «No diré nada a la policía», comenzó él con calma. «No porque no haya ocurrido un acto punible, sino porque la punición ya se ha consumado, día tras día, en su propia vida». Ella no respondió de inmediato. Se limitó a asentir levemente y a bajar la mirada. «Sé que no fue usted quien colocó las cartas en mis manos», añadió, «pero sospecho que fue usted quien deseó que las encontrase». «No deseaba justicia», susurró ella por fin. «Solo que lo viera claro, que viera lo que su silencio provocó, que supiera que yo también estuve allí, en medio del daño, y que me quedé». Holmes se volvió entonces hacia mí y dijo: «¿Ve usted, Watson? Hay delitos que no necesitan de armas, ni de cómplices, ni siquiera de premeditación. Son los crímenes del corazón contra sí mismo, cometidos en nombre del deber, del honor o de la cobardía». Le pregunté, ya de regreso en el carruaje, si debíamos hacer algo más. Él negó con la cabeza. «Ella seguirá viviendo en esta casa. Comerán en la misma mesa, rezarán en la misma capilla, dormirán bajo el mismo techo. Y cada día, al verse, recordarán lo que fue y lo que no pudo ser. ¿No le parece eso suficiente castigo?» Me quedé en silencio, vencido por el peso de una verdad que no requería veredicto, porque, a veces, la justicia no se viste de toga ni se dicta desde un estrado, sino que habita en la convivencia callada de quienes comparten una culpa sin nombre y un amor que ya no puede decirse. El obispo de Belminster, al ser consultado por el inspector local sobre si deseaba presentar cargos, respondió con una negativa tan serena como desconcertante. Lo hizo sin titubeo, con una voz templada que no delataba ni rencor ni clemencia ostentosa, sino una compasión nacida de las ruinas de sí mismo. «El asunto no requiere intervención penal», dijo. «Lo que ocurrió en mi casa fue fruto del dolor, no del crimen». Sus palabras, sin embargo, no disiparon el asombro de las autoridades, ni el escepticismo del inspector, quien me dirigió una mirada buscando una explicación más racional.
Pero, en verdad, no había ley que se adecuara a lo sucedido, y eso, precisamente, era lo más inquietante. Holmes, por su parte, escuchó en silencio, los brazos cruzados y la vista fija en el crucifijo de la capilla lateral. Cuando por fin salimos, le pregunté si aprobaba aquella decisión. Watson, respondió con tono grave. El perdón, cuando se ofrece como renuncia al juicio, no siempre libera. A veces solo posterga la condena, la transfiere a una conciencia que ha de llevarla consigo cada día. No me compete a mí desautorizarlo, pero tampoco puedo llamarlo absolución. Comprendí entonces que el obispo, al negarse a castigar a su hermana, no lo hacía por ceguera fraternal, sino porque había en él una intuición amarga, que el verdadero castigo no nace de los tribunales, sino de la convivencia con aquello que uno ha preferido no ver durante años. El perdón, en este caso, era un bálsamo que no curaba, sino que sellaba la herida para que sangrase en silencio. Y aunque no lo sabíamos aún, esa elección marcaría el resto de su vida y dejaría en nosotros una inquietud que la lógica no supo apaciguar por completo. Emprendimos el regreso desde Belminster en un tren que parecía arrastrarse por entre capas de neblina, como si la propia atmósfera compartiera la confusión que aún se cernía sobre nuestras mentes. El cielo, encapotado y sin promesas, ofrecía un escenario propicio para el silencio que Holmes y yo mantuvimos durante buena parte del trayecto. No era la primera vez que volvíamos a Londres tras resolver un caso en apariencia concluido, pero raras veces el aire entre nosotros había estado tan saturado de pensamientos no compartidos. Yo, por mi parte, repasaba mentalmente los acontecimientos sin lograr establecer un juicio definitivo sobre lo sucedido. ¿Habíamos sido testigos de un acto de redención o de una derrota moral cuidadosamente enmascarada? Holmes, reclinado levemente hacia la ventanilla, no pronunciaba palabra. Sus ojos, aunque aparentemente perdidos en el paisaje brumoso, parecían escrutar algo más profundo, más abstracto que las colinas desdibujadas del exterior. Sabía que en su interior batallaban ideas inconclusas, quizás incluso emociones que prefería no nombrar. Era, en efecto, una de esas raras ocasiones en que la razón debía convivir con lo irrazonable. Cuando al fin descendimos en la estación de Marylebone, el aire húmedo de Londres nos envolvió como un viejo abrigo conocido. El cochero nos reconoció al instante y emprendimos el último tramo hasta Baker Street sin mayores palabras. Yo no podía evitar sentir que, a diferencia de otros casos, esta vez no traíamos certezas ni justicia. Solo un eco persistente, una tristeza que no figuraba en ningún expediente policial, pero que se alojaba, insistente, en lo más recóndito del espíritu. De vuelta en nuestro hogar de Baker Street, Holmes rehusó, por vez primera en mucho tiempo, servirse de su violín, ni siquiera para acariciar una nota. En su lugar, permaneció de pie frente a la chimenea, como si esperara que las llamas le proporcionaran una claridad que la deducción no había sabido ofrecer. Yo lo observaba desde mi butaca habitual, con una mezcla de respeto y preocupación. Conocía esa postura, el ceño levemente fruncido, la mirada fija en las brasas, las manos cruzadas tras la espalda. No era un gesto vacío, sino un rito suyo, reservado para aquellas noches en que el caso concluido dejaba más preguntas que respuestas. «Watson», dijo por fin, sin apartar la vista del fuego, «¿cree usted en la posibilidad de una culpa sin delito?» La pregunta me desconcertó. Tardé en formular una respuesta coherente. «Tal vez», contesté, «si entendemos por culpa aquello que se genera en la conciencia, más que en los hechos. Hay actos que, aunque no infrinjan la ley, infringen la dignidad humana». Él asintió lentamente. «Y hay renuncias», añadió, «que, aunque parezcan piadosas, son más destructivas que el crimen más atroz. La lógica no lo explica, pero la experiencia lo grita». Volvió entonces a su silencio, mientras las llamas crepitaban sin compasión ni consuelo.
Entendí que Holmes no estaba perturbado por un fracaso deductivo, pues, en rigor, había resuelto el caso, sino por el desasosiego que se produce cuando la verdad, una vez desvelada, no conduce ni a la justicia ni a la paz. Era como si el fuego ardiera únicamente por arder, sin calidez, sin propósito, como una metáfora de aquel caso en el que el dolor no surgió del crimen, sino de todo aquello que fue callado. El reloj marcaba ya una hora avanzada, cuando, sin previo aviso, Holmes rompió el mutismo que nos envolvía. No hay crimen más antiguo que el del corazón contra sí mismo, dijo con voz grave. No era una conclusión analítica ni un juicio afilado, sino una reflexión nacida del agotamiento del alma. Me impresionó más que cualquiera de sus exposiciones lógicas, pues en aquellas sentencias se entrelazaban su experiencia, su compasión y, tal vez, alguna herida que ni yo conocía. ¿Se refiere al obispo? Pregunté, aunque la respuesta era evidente. Me refiero a todos, replicó. A quienes amaron sin fuerza, a quienes renunciaron sin comprender, a quienes causaron dolor sin intención. En ese tribunal, Watson, nadie está libre de culpa. Permanecimos largo rato sin hablar. En el exterior, la ciudad seguía su curso indiferente, y sin embargo, en nuestro pequeño salón, había caído una sentencia más profunda que cualquier veredicto jurídico. Comprendí, entonces, que Holmes no hablaba solo del caso recién concluido, sino de la condición humana misma. Había en sus palabras una tristeza antigua, un conocimiento que no puede obtenerse sino a través de las ruinas del alma. Aquella frase, pronunciada sin énfasis, sin dramatismo, quedó grabada en mí con una intensidad que el tiempo no ha conseguido erosionar. Porque, como médico y como hombre, supe desde entonces que hay heridas que no sanan, porque fueron infligidas desde dentro. Y aún me pregunto si alguna vez comprenderemos del todo lo que realmente quiso decir. Mientras redacto estas líneas y la pluma se desliza sobre el papel con el ritmo pausado que solo otorga la reflexión madura, me asalta una certeza tan incómoda como persistente. No todos los casos se resuelven en la sala de los tribunales, ni todo enigma se disuelve bajo la luz de la lógica. Algunos, como el presente, terminan en la penumbra del alma, donde no hay jueces ni veredictos, solo hombres y mujeres cargando consigo el peso de lo no dicho, de lo no hecho, de lo irrevocablemente sentido. He acompañado a Sherlock Holmes en investigaciones que han desafiado los límites de la razón. He presenciado crímenes ejecutados con precisión demoníaca, y también otros que fueron, en el fondo, súplicas de auxilio mal formuladas. Pero jamás un caso me dejó tan profundamente consciente de la fragilidad de nuestra naturaleza como el sucedido en Belminster. Fue, si se me permite decirlo, menos una intriga policial que un examen moral, una radiografía de aquello que el corazón es capaz de ocultar incluso a la mirada más perspicaz. En las cartas halladas, en los silencios del obispo, en la renuncia voluntaria a la justicia penal, percibí un tipo de dolor que no sangra pero marca. Escribo, pues, no para resolver, sino para recordar, porque hay verdades que no deben olvidarse, aunque su recuerdo incomode, y hay nombres, como el de Beatrice Halbert, que merecen sobrevivir, no por lo que hicieron, sino por lo que callaron. Este relato, entonces, no es una conclusión, sino una confesión tardía, la de un médico que aún cree en la lógica, pero que ha aprendido a temer el alcance insondable del alma humana. El expediente correspondiente al caso de Belminster reposa, cerrado, en uno de los anaqueles más discretos del archivo de Scotland Yard. No contiene recomendaciones judiciales ni órdenes de detención. En su interior, tan solo constan declaraciones formales, informes médicos y una observación final del inspector a cargo, sin elementos suficientes para proceder. Pero lo que no figura en ese archivo, ni figurará jamás, es lo que verdaderamente ocurrió.
un sacrificio mudo, una herida de antaño que supuró bajo sotanas y votos, y un acto de redención que, aunque exento de violencia, dejó tras de sí un incendio moral. Recuerdo la frase de Holmes, pronunciada días después, mientras revisaba con desinterés otros papeles. Watson, hay dolores que no precisan verdugo ni sentencia. Lo que el amor no cura, lo desgasta el silencio. Y en aquel momento comprendí que esa era, quizás, la esencia de cuanto habíamos presenciado. No hubo culpables, al menos no jurídicos, y sin embargo todos los involucrados, la mujer, el obispo, incluso nosotros, salimos tocados de alguna forma que el lenguaje no alcanza del todo a definir. El caso quedó archivado, sí, pero lo esencial, aquello que verdaderamente quema, no fue archivado ni olvidado. Permanece, invisible pero presente, como esas brasas bajo la ceniza que aún conservan calor mucho después del incendio. Y mientras Holmes sigue resolviendo enigmas de índole más tangible, yo, cada vez que paso por la parroquia de Saint Martin, no puedo evitar preguntarme si acaso la justicia más profunda no reside, finalmente, en la memoria misma. A veces, el castigo más hondo no viene de un tribunal, sino del silencio que uno debe compartir con quien más ama. ¿Y tú, crees que todo crimen necesita un culpable o basta con una conciencia que ya no puede dormir? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia ha dejado una huella en ti, deja tu like, compártela con alguien que ame el misterio y suscríbete para seguir explorando los rincones más oscuros del alma humana.